Hola amigos, soy Apellido Obligatorio y una semana más nos encontramos aquí con mi amigo Michael Born. Hola Michael, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Pues en este episodio vamos a hablar sobre los diferentes magnicidios que han sido efectuados aquí en España. Desde el año, vamos a empezar por el de Prim, un presidente que fue asesinado en 1870. Y vamos a terminar por Carrero Blanco. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso a la historia española, mmm, saltando de magnicidio en magnicidio. Y bueno, ¿cómo quieres empezar, Michael? Pues yo creo que lo mejor es empezar por el principio, por el siglo XIX. Venga, pues empieza, como quieras. Bueno, a mí es una cosa que siempre me llamó mucho la atención desde hace años, pues, aunque no es un tema que se toque ni siquiera en las escuelas, en el instituto, es como una historia, es un secreto a voces el hecho de que la izquierda española, por llamarlo de alguna manera, federalista, como se quiera llamar, la masonería en realidad, ha truncado en España varios proyectos políticos de la forma más radical que se puede hacer, que es asesinando a sus representantes políticos. Esto es especialmente impresionante en el aspecto de los presidentes del gobierno. Te comentaba que ni más ni menos que 5 presidentes han sido asesinados en un plazo de menos de un siglo, que se dice pronto, ¿vale? Vamos a más o menos un presidente cada 20 años, ¿no? Me salen. Pero además ha habido diversos intentos y, como se suele decir, la intención es lo que cuenta. También se han intentado cargar como mínimo a otros dos, ¿no? Y además a varios jefes de Estado. O sea, ha sido una auténtica... En la historia de España, aquí parece que solo han matado a Kennedy y a alguno más. No, la historia de España es un auténtico muestrario de lo que es un golpe de Estado en todas sus variantes posibles, pero además y sobre todo es un muestrario de lo que es un magnicidio y también en todas sus formas posibles. Pues sí, y el presunto autor de estos magnicidios, como bien dice el título, ha sido la masonería. Y bueno, pues no sé si sabéis que fueron los masones y los judíos conversos quienes provocaron los procesos de independencia de Iberoamérica. Está completamente constatado que fueron los masones y los judíos conversos al cristianismo, completamente documentado. Y claro, y desde entonces la influencia de la masonería no ha hecho más que crecer aquí en España, hasta llegar a 1870, que es cuando mataron al primero de ellos, bueno, cuando mataron a Prim. ¿Y quién era Prim y por qué quisieron matar a este presidente? Bueno, mi amadísimo presidente Juan Primi Prats ha sido una de las figuras más impresionantes de la historia mundial en el siglo XIX. Es un héroe de guerra además, que se jugó el tipo mil y un veces, además desde muy joven, ya dando tiros en las muchísimas guerras civiles que han sacudido a España, las guerras carlistas, esas guerras que también han sido completamente olvidadas, pero que costaron decenas de miles de españoles muertos. Y bueno, pues Prim, todas las batallas, todas las guerras que ha tenido España esa segunda mitad del siglo XIX, ha sido uno de tantos protagonistas. Pero además ha sido un político brillante, que incluso es el único político español que tiene una estatua en México. Dato curioso, ¿no? Lo que da una idea también de la fama de la que ha gozado nuestro presidente, ¿no? Como dirían en Cataluña, porque él era de Tarragona, de Reus. Bueno, pues este señor, además es que uno de sus grandes méritos ha sido el hecho de haber sido un espolón del liberalismo en una época en la cual estaba muy castigado. Tú y yo, que presumimos de liberales, porque hay que llevarlo a mucha honra, el no ser pues un socialista, no sé, un paternalista, no sé cómo llamarlo, pues en efecto, Prima ha sido un espadón
de esa bendita ideología que se basa en dar la libertad de verdad a los ciudadanos frente a un Estado opresor. Entonces, bueno, a tantos así quiero contar una pequeña anécdota de lo famoso que era en todo el mundo, porque aquí en España yo creo que nunca nos miramos el ombligo, pero a veces deberíamos hacerlo un poco. Creo que fue el escritor este que, tú, según que te acuerdas del nombre, a mí siempre se me olvida, que era inglés, que fue muy vilipendiado por ser homosexual de esa época, del siglo XIX. No sé si es incluso el autor joder, joder, ahora no me viene a la cabeza ni la obra ni el autor. Bueno, este señor, que yo creo que alguno ya en el directo lo puede estar nombrando, fue el que dijo una famosa frase que fue, cuando en una de sus novelas, cuando Prim aún no era famoso en el mundo. Como viendo a decir que ya era un personaje de marca mayor, pero a nivel, ya digo, europeo e incluso transoceánico, porque en América también fue muy valorado. Y bueno, no me acuerdo, a ver si me viene a la cabeza el nombre del escritor y de su obra durante la historia, pero la obra era, me parece, si no recuerdo mal, la de este chico que nunca envejecía, que tiene un espejo en casa, no sé si te sonará. El autor del retrato de Dorian Gray, yo creo que era Oscar Wilde, tal vez. Ese es, efectivamente. Ese fue el que, creo que fue el que lo dijo, esta cita, como viendo a decir que es que era un personaje que ya digo que si hubiera sido presidente general en cualquier otro país, no, pues habría avenidas con su nombre en todas partes. Hoy en día solo merece una calle sin importancia en Madrid y en algunas ciudades, y ni siquiera en su Reus natal es un gran personaje, porque claro, como era un catalán que se batió el cobre y ofreció su vida 1000 veces por España, y además poniendo énfasis en, porque empezaba ya el catalanismo tal y como hoy lo entendemos, y él lo combatió, pero como hay que hacerlo, convenciendo a los catalanes de que España no es un proyecto, ni es una idea, ni es una ilusión, sino que es una realidad histórica, espiritual y humana que merece la pena, ¿no? y que realmente engloba a toda una gran familia que es la hispanidad. Porque esta historia que vamos a contar aquí, aunque el gatillo se apretó en España y en concreto en Madrid, de hecho, el patrón español del magnicidio tiene 3 M's. M de Madrid, M de masonería, M de magnicidio, por supuesto, ¿vale? Y entonces, aunque se ha apretado aquí el gatillo, aunque se ha elegido aquí a la víctima, sobre todo han sido presidentes españoles, héroes, porque además murieron, aunque primero era un héroe de guerra, como lo fue también Canalejas, luego hablaremos de él, pero incluso presidentes que nunca vistieron o que no tengo constancia de que vistieran el uniforme militar, murieron como si fueran una batalla a tiros en las calles de Madrid, ¿no? Pero las repercusiones de estos crímenes han pasado fronteras, ¿vale? Tengo aquí que referirme también a nuestros hermanos de Iberoamérica, incluso de Filipinas, etcétera. Cuando la sangre de estos señores de los que vamos a hablar aquí y de muchas veces de sus escoltas, del pueblo, que también, de las víctimas civiles que también fueron heridos y murieron incluso en estos atentados brutales, cada vez que la sangre empapaba las calles de Madrid en estos magnicidios, en estos grandes atentados, las repercusiones de eso, el eco de eso resonaba en todo el Imperio Español, en toda la hispanidad. Y Prim, hay que recordar, en 1870 todavía teníamos Cuba, Filipinas, Puerto Rico y un montón de islas que formaban una de las grandes naciones del mundo, que lo sigue siendo, que es España. Sí, pues a Prim lo mataron cuando iba en su carruaje a buscar al rey, bueno, a Amadeo I, que era un italiano que iba a venir a España para ser rey en 1870. Y le hicieron una emboscada, le pusieron un par de carruajes para bloquear la calle y cuando estaba parado su carruaje, pues se le acercaron por ambos lados a su carruaje a 6 personas y le pegaron unos tiros. Y cuéntame, ¿qué detalles sabes de este intento de este forcejeo? Bueno, más que forcejeo, como tú dices, una emboscada de guerra. Trajeron además, los que asesinaron a Prim,
trajeron sicarios, tengo entendido que de toda España y hasta del extranjero, lo que se llamaban en esa época trabucaires, ¿vale? Que eran pues sicarios con el arma larga de la época por excelencia, que era el trabuco, y además le dispararon a una distancia cortísima, porque incluso uno de los asesinos llegó a meter el arma dentro del carruaje y disparó totalmente a bocajarro. Hay que destacar la sangre fría del chofer de la berlina de Prim, que no era un coche, era un coche de caballos. Es que esta historia es curiosa porque empieza matando a un presidente en un coche de caballos, ¿vale? Y acaba intentando matar a Aznar en un Volkswagen en el año 95. O sea, es que y es el mismo patrón. Y de hecho es el mismo patrón con el cual han matado a Kennedy, a Colosio en México, a Galán Sarmiento, si no recuerdo mal el nombre, Luis Carlos Galán, en Colombia. Es decir, ha habido pues todo un colorario de asesinatos que han tenido como protagonistas a españoles al final, porque hispanos han sido todos estos que he nombrado, e inclusive Kennedy pues tenía también, gobernaba un país americano con gran población hispana y además era católico. O sea, es que hay un montón de similitudes entre todas las personas que vamos a nombrar aquí, hay un patrón común, ¿vale? Pero bueno, volviendo a Prim, en efecto, no le matan. Ese es uno de los grandes mitos del asesinato de Prim. No le matan en ese momento, él sobrevive, en eso están todos los historiadores de acuerdo. Él llega a Palacio vivo. De hecho, hay que poner aquí en valor no solo su arrojo personal en las batallas en las cuales luchaba con la espada en la mano, con el rifle, o sea, era un auténtico, en fin, soldado universal, además un tío muy inteligente, que además era un buen general, que cuidaba a sus hombres, etcétera, que luchaba al frente de sus tropas siempre, ¿no? Pero además su gran resistencia física de que, bueno, llegó al palacio presidencial reventado literalmente. Tenía metralla, esquirlas por todas partes, le habían destrozado la mano. Creo que al meter uno de los trabucos o la pistola en el carruaje, él al intentar parar eso, la mano salió en mil pedazos, estallada. O sea, que fue un asesinato muy violento. Hay que recalcar, ya digo, el valor del chofer, del conductor del carruaje de Prim, que espantó intentó distraer a los asesinos con el látigo. Además, la habían cerrado, como es lógico, la emboscada estaba muy bien hecha en una calle estrecha que se llamaba por entonces la calle del Turco, en Madrid, y bueno, pues consiguió este conductor evadir ese narcobloqueo, como lo dicen en México, ¿no? Bueno, pues escapar hacia el palacio presidencial, en el cual Prim aterrizó, digamos, andando. O sea, se bajó del carruaje y fue andando a sus aposentos, pero vivo, e iba a sobrevivir seguramente. No murió tampoco de sus heridas. Fue asesinado en su palacio, lo cual quiere decir que le mataron políticos, lógicamente, gente del Estado, por supuesto, del que él era presidente, ¿no? Pero además sus más allegados y compañeros incluso de partido, ¿no? Por ejemplo, el general Martínez Campos es el gran sospechoso en esta situación. El que más ha investigado todo esto ha sido el criminólogo Avellán y periodista Avellán, que, bueno, pues ha fallecido hace poco, como todo el mundo debería saber, un grande de la criminología española y mundial, que ha investigado estos temas a fondo, que estaban en el olvido completamente. Y no solo eso, sino que para tener datos y hablar en propiedad del asunto, consiguió que se desenterrara a Prim en su Reus natal, que estaba allí enterrado, abrir los 3 sarcófagos, uno de ellos de plomo, que contenían el cadáver de Prim, que son una auténtica alegoría del caso, porque nunca nadie quiso investigar quién había matado a Prim. Como es lógico, si estamos diciendo que le mataron en su propia casa, sacaron a la mujer del cuarto para poder matarle allí a gusto. Y se encontraron con la sorpresa de que no solo tenía múltiples impactos de bala que no habían podido acabar con este superhombre, ¿no? Que no era tampoco, no me lo imagino como una especie de Conan, pero era un tío naturalmente fuerte, ¿vale? Para aguantar esa balacera, ya un hombre mayor, además, no era un jovenzuelo, pero además mostraba signos de haber sido ahogado a lazo, pues se ve el corte en el cuello perfectamente, en las fotos que están publicadas, cualquiera lo puede ver, que fue ahorcado en su propia cama, se supone, lógicamente, y además apuñalado por la espalda. Cosa curiosa, o sea, es que esto tiene un trasfondo que me gustaría explicar, si te parece bien, para empezar ya de una vez a hablar de esta secta extraña de la masonería,
que ejecuta sus crímenes de una forma además ritual, ¿no? Y bueno, pues me gustaría contar un par de detalles, si te parece bien, sobre cómo fue eso, cómo fueron esas últimas horas de Prim. Sí, claro. ¿Cómo fueron? Pues resulta que, vamos, yo hace un tiempo, antes de saber de estos últimos detalles macabros de la muerte de Prim en su lecho, ese remate que fue un auténtico, como cuando se entra al descabello del toro, ¿no? O sea, cuando ya el animal está machacado, pero puede sobrevivir, pues se le mata ya, pues dándole un golpe de gracia, ¿no? En este caso fueron multitud de golpes de gracia. No se puede asegurar si murió ahorcado, apuñalado, pero yo tengo bastante claro que no fue por los disparos precisamente. El caso es que antes de saber estos detalles, resulta que consultando un libro un día en casa de un amigo, me fijé en que en el ritual, o sea, cuando los masones, tú entras en su secta, en su orden, por llamarlo como lo dicen ellos, ellos te ofrecen lo siguiente, que volarán con sus espadas en tu rescate si tienes cualquier problema, pero también en venganza si les traicionas. Y la traición en la masonería se pagaba, curiosamente, ahorcado y apuñalado. Entonces, es que es bastante curioso que precisamente acabara así. Pero no solo eso, sino que además parece que estos señores se empeñaron y creo que consiguieron, tengo pendiente acabarme un libro que me ha regalado estas navidades sobre el tema, pero parece ser que consiguieron hacer un funeral masónico en la iglesia de Atocha. O sea, sus aberrantes ceremonias, precisamente los mismos que le habían matado, porque al final masones en los gobiernos de España ha habido desde hace más de 100 años un montón. O sea, es una secta que ha infiltrado completamente al Estado español, como a otros tantos, y que ha destruido el imperio español y está destruyendo a España y a Colombia, a México y a Marruecos. Si hace falta, lo que haga falta, ¿no? Pues en efecto, incluso llegaron a hacer una especie de ceremonia allí suya en Atocha, ¿no? Como, no se sabe si como conmemoración de la salvajada que habían hecho o porque era un hermano suyo, porque Prim era masón. Lo que pasa es que Prim era masón, pero era completamente fiel a la Virgen patrona de Reus y, por supuesto, a la religión católica y a la patria, que además se mantuvo unida en gran parte en esa época gracias a su espada. Vamos, que podría haber sido masón, pero que no era tan masón como para abominar y rechazar la Iglesia Católica ni España, entonces. Hombre, en esa época la masonería se tentaba mucho la ropa de entrar en colisión directa con la Iglesia, en fin, con valores patrióticos. Ellos siempre han hecho lo mismo, siempre han aprovechado las fisuras que hay en la sociedad, del tipo que sean, para meter su cuña y abrir la herida más para poder ellos... Esto, claro, hay que entender de qué va todo esto. En última instancia, lo que quieren es derribar las naciones para hacer un gobierno mundial, eso ya lo debería saber todo el mundo, pero claro, para conseguir eso tienes que debilitar esas naciones primero atacando su espíritu patriótico, religioso, familiar, incluso su identidad sexual. Claro, si una persona no sabe si es un hombre o una mujer, ya es un trapo seguro al cual van a manipular, porque no hay nada mejor en la vida que ser un hombre o ser una mujer. Ser español, ser marroquí o ser francés. Y desde luego, tener una religión, una moral, unos valores, ¿no? que te mantengan pues un poco en pie ante las confusiones del mundo. Pero ellos quieren atacar todo eso, incluso en las personas de los líderes más carismáticos que pueda tener cualquier nación. Puede ser Kennedy en Estados Unidos, aquí Prim y todos estos señores de los que vamos a hablar, que recibieron un tratamiento muy especial por oponerse en efecto a estas consignas internacionales de la masonería, que fue la muerte. La muerte, además, ya digo, en las calles de Madrid, pero como si fuera una auténtica guerra, tiros, bombas. Ha habido de todo. Bueno, el asesinato de Carrero Blanco fue espectacular, probablemente es el magnicidio más espectacular de la historia de la humanidad, pero ha habido de todo. Aquí vamos a hablar incluso de los paralelismos entre asesinatos en Colombia y en España en épocas completamente diferentes. Es muy curioso todo este tema. Pues si quieres, pasamos al siguiente, que fue Cánovas. ¿Qué opinión tienes de este presidente?
Pues, y la verdad es que muy buena, porque, a ver, aunque no son, ninguno de estos señores, por supuesto, eran humanos, ¿vale? No eran Jesús de Nazaret, ni mucho menos, ni a lo mejor eran el Cid, en muchos casos. Probablemente Prim sea lo más parecido al Cid que podamos imaginar en unos tiempos más o menos modernos. Pero eran personas que desde luego sí tenían cuatro ideas muy claras, ¿vale? Y desde luego miraban por España, miraban por la patria. Y mirar por la patria no es agarrarse una bandera, como dicen siempre los progres, y en fin, esta gente que, claro, como no tienen una idea clara de lo que son las cosas, pues se dedican a meterse con los que sí la tenemos. No, la patria es el pueblo. Sí, sí, ya está, o sea, no hay más. Y precisamente los más desfavorecidos, empezando por ahí. Todos estos líderes que fueron brutalmente asesinados tienen varias cosas en común. Una de ellas, y la quiero poner en relieve ya desde el principio, es que se preocuparon por los más desfavorecidos. Fueron fundadores de auténticas, en fin, instituciones como la seguridad social y, bueno, ha habido auténticos progresos sociales nacionales, a nivel nacional, gracias a ellos. Y ya digo, la recompensa que se les dio fue la muerte. Antes de acabar con Prim, quiero, bueno, no sé, contar una pequeña anécdota sobre él en una batalla en Marruecos, a las afueras creo que era de Ceuta, la batalla de Castillejos, ¿vale? Porque fue una guerra que ganó él personalmente, además reclutando a no sé, un regimiento entero de catalanes bueno, pues que fueron decisivos voluntarios, catalanes, decisivos en esa campaña, y en un momento dado, como los moros también, lógicamente, pelean de maravilla, ¿no? Pues estaba la cosa en la batalla esta de Castillejos que no se decidía. Y Prim cogió la bandera española, ya digo, catalán, tarraconense, todavía no era presidente, ni era general, eso sí, y sacando la espada dijo, soldados, podéis abandonar esas mochilas porque son vuestras, pero no podéis abandonar esta bandera porque es de la patria. Ahora voy a meterme con ella en las filas enemigas. Soldados, ¿dejaréis solo a vuestro general? ¿Dejaréis que se pierda la bandera en manos del enemigo? ¡Viva España! ¡Viva la reina! Y se lanzó hacia el enemigo en plan como un loco, como si fuera una batalla tipo el Cid, porque además era cuerpo a cuerpo, y en efecto las tropas españolas con los voluntarios catalanes en la vanguardia avanzaron y les dieron una paliza a los rifeños, a los marroquíes, a los que estuvieran por allí. Pues muy bien, y entonces pasemos entonces a Cánovas del Castillo, que fue asesinado en 1896, si no recuerdo mal, por como dice la Wikipedia, por un anarquista italiano que vino a España exprofeso a asesinar al presidente, según dijo él, en venganza por unos anarquistas que habían sido ejecutados a raíz de unas revueltas que había habido un año atrás. Y bueno, esa es la versión oficial. ¿Y cuál fue la versión que tú te parece más acertada? Pues la misma que hoy en día mantengo con el caso de Estados Unidos en sus famosos follones con Irán. Están deseando, ¿no? Como son las... Aquí hay que entender que cuando se quiere ir a una guerra, cualquier excusa es buena, ¿vale? No, nos han atacado, han hundido ahí unos petroleros con un submarino y demás. Bueno, eso no le conviene a Irán de ninguna manera. Lo único que le conviene a Irán es, lógicamente, poder, y ahora veréis a dónde quiero llegar con esto, llegar a tener un arsenal estratégico nuclear, lógicamente, que le permita defenderse para que no les pase lo que les ha pasado en Irak, en Siria, en Libia, etcétera, con estos amigos de la democracia y de la paz, que son los yanquis, que el gobierno yanqui, que no son precisamente ningunos demócratas ni son unos agresores natos. Entonces, aquí es lo mismo, el mismo enemigo que está intentando causar otro desastre, pero además brutal ahora en Irán, ¿vale? Es el mismo que nos atacó, por supuesto, 2 años después del asesinato de Cánovas, en Mondragón. Creo que Mondragón está en Vizcaya o en Guipúzcoa, es que siempre dudo, pero bueno, creo que está cerca de la raya entre las dos provincias. Pues resulta que justo 2 años después del asesinato de Cánovas, qué casualidad, se produce la gran guerra contra España de estos señores del gobierno yanqui para quitarnos pues todo lo que teníamos fuera de la península, salvo las islas y poco más. Entonces, es inevitable no poder, o sea, es inseparable una cosa con la otra, ¿vale? El asesinato de Prim y el asesinato de Cánovas no es que se hicieran con dinero cubano, como se ha especulado, etcétera, para poder conseguir la independencia de Cuba y demás. No, no.
detrás de los rebeldes, esos famosos cubanos, de todas las épocas, Castro incluido, está la larguísima mano de los yanquis y la larguísima mano del sionismo internacional en general, que ha sido esa mano negra que ha pulsado, que ha apretado el gatillo en Madrid, en este caso en Mondragón, también con M, curioso, ¿no?, de magnicidio, pero es el único magnicidio de los que vamos a hablar que se ejecutó fuera de Madrid, en el País Vasco en este caso. Bueno, pues el asesinato de estas dos personas, de Prim y de Cánovas, de estos dos estadistas, facilitó, puso en bandeja de plata el Imperio Español y, por supuesto, las muertes de tantos soldados españoles que lucharon, como los últimos de Filipinas, pero hubo más, ¿no? Los que murieron en la bahía, creo que fue en la bahía de Santiago, ¿no?, la gran batalla naval que este almirante que tiene apellido Cervera, pues lucharon hasta donde pudieron, ¿no?, por defender un imperio que se estaba traicionando en Madrid. Es decir, el enemigo externo, Estados Unidos en este caso, sobre todo, en cabeza, mata al estadista en Madrid, ¿vale?, para que otros personajes tipo Sagasta y otros, pues como pueda ser Pedro Sánchez o Leticio VI, pues puedan ocupar una silla que no les corresponde, porque ellos no son estadistas, son marionetas de esos poderes extranjeros. Entonces, se mata al estadista en Madrid para que pueda ocupar su puesto un auténtico impresentable como Sagasta, que mandó a nuestras tropas, a nuestra flota, a ser reventados por los yanquis en unas derrotas humillantes. A pesar de todo, nuestros hombres lucharon pues como españoles y dieron el do de pecho, pero claro, ¿qué puede hacer un general, un almirante, un soldado, si el gobierno de la metrópoli de Madrid, en este caso de la capital, está ocupado por auténticos traidores, marionetas, como los de hoy? Claro, han llegado ya los yanquis, ya tenemos las bases hasta en nuestro suelo. O sea, es que es una guerra contra ellos. Entonces, esa es la gran razón por la cual se mató a estos dos estadistas. Quiero decir, a raíz de lo que has comentado, que es completamente cierto, que este anarquista italiano, Angiolillo, es como tantos sicarios que ha habido. No sé si luego se suicidó, me parece que el que se suicidó fue el que mató a Canalejas unos años después. En este caso creo que le cogieron y le ejecutaron. Pero claro, ya la obra ya estaba hecha, ¿no? Ya se había cargado a esa persona que molestaba. Bueno, pues Angiolillo creo que estaba en ese, decía Avellán, me hizo mucha gracia, que estaba en ese balneario que era para gente muy pudiente de la sociedad española y extranjera, y él no pegaba ni con cola, era como un estudiante que estaba allí un poco, no sé, peculiar, etcétera. La escolta de Cánovas se cruzaba con Cánovas, lógicamente, se cruzaban con él todos los días, hasta que ya un día cogió el hombre, sacó la pistola, le pegó un tiro y le mató. Ante una indiferencia absoluta, para empezar, de las autoridades, que no evitaron. Para empezar, la propia escolta tenía que haberse preocupado, bueno, este tío quién es, qué hace aquí, etcétera, ¿no? Era un poco raro todo. Entonces, pero evidentemente yo no tengo ninguna duda de que el plomo que mató a estos dos señores se pagó en Estados Unidos. O en Londres, me da igual. Sí, porque el asesinato se produjo en 1897, es decir, un año antes del desastre de 1998 y del fin del imperio. Y pues claro, no sé yo qué presidente estaría en el año 1988, 1898, pero vamos, que si se quitaron de en medio a Cánovas, pues fue porque era para desestabilizar el gobierno español previo paso al atentado de bandera falsa vamos, que provocó la guerra con Cuba, este. Y bueno, y pasando al siguiente, ¿de quién quieres que hablemos? ¿De Canalejas o de Maura? Porque Maura fue otro de los presidentes que fue presidente en varias ocasiones. ¿Y qué dirías de Maura? Bueno, en primer lugar, sí quería puntualizar algo que has dicho, no por corregirlo, está bien, pero que poner el énfasis en el famoso atentado de falsa bandera del US Maine. Efectivamente, ese barco norteamericano que es estallado en extrañas circunstancias, sirvió muy bien para acusar a España de haberlo hecho y tener un casus belli para unir a la nación norteamericana, tener una legitimidad
incluso internacional para poder atacarnos y robarnos, porque lo que hicieron los yanquis fue robar unas provincias que eran españolas, que no eran colonias, que eran provincias, igual que lo había sido Perú, México, Colombia, provincias en el buen sentido, como lo es Santander. Yo soy de Santander, como pueda ser un colombiano que es del Santander colombiano, pero que es tan español como yo, porque habla español y es en todo igual que yo. Es decir, yo no veo ninguna diferencia en ese sentido. Pero en efecto, ese atentado de falsa bandera del US Maine hay que traerlo a colación hoy, a comparación hoy, con esos falsos atentados que están produciéndose en el Mar Rojo, en el Estrecho de Hormuz, que yo no sé quién está tirando torpedos a los petroleros en ese paso tan estratégico, pero no me puedo creer que sea Irán. Es que, ¿quién se puede creer ya una sola mentira ya de este imperio criminal? No de los yanquis, de Israel, del propio imperio británico, etcétera. ¿Quién se puede creer ya más casus belli absurdos, más ataques de falsa bandera que no tienen pies ni cabeza y que solo benefician a emprender la guerra? Entonces, por supuesto que ellos querían asegurarse que personas desaparecían del mapa. Prim y Cánovas. Bueno, pasando al siguiente, que en efecto, como tú bien decías, no sabía si empezar por Canalejas, que le asesina en 1912, ya en el siglo XX, en plena Puerta del Sol, mientras está mirando un escaparate de una librería, viene un señor, le dispara y luego se suicida. Creo que es otro anarquista. Otro ejecutor de la política estratégica internacional, porque también había sido otro implicado en la defensa de la Cuba española. Este señor tuvo los santos testículos, por así decirlo, de irse a una guerra que era en el otro extremo del mundo, como era la de Cuba, siendo político, siendo una persona que no tenía ninguna necesidad de hacer eso, pero cansado de ver cómo los pobres iban a una guerra, que los ricos se libraban de ella pagando 4 duros para que fueran otros a morir por ellos y pudiera mantenerse una guerra colonial absurda que estaba mal llevada además. Bueno, él con 43 años fue a Cuba, Canalejas, estoy hablando ahora, un señor no necesariamente no tan liberal como los demás que vamos a nombrar aquí, era más un republicano a la francesa, era, no sé cómo, un poco más de izquierdas, si se quiere, el que más de izquierdas es de todos estos, pero definitivamente un patriota, ya digo, un republicano francés unionista en España es un facha para la progresía ibérica. O sea, es que da igual, ¿no? Que sea más o menos socialista, porque era más tirando a socialista, pero efectivamente fue asesinado de una forma también totalmente gangsteril, un disparo por la espalda que mientras estaba distraído, su escolta no lo pudo evitar, nuevamente otro fracaso de la escolta entre tantos en España, que es más que sospechoso. El hombre luego aparentemente se suicida, ¿vale? Pero sí, lo que iba a contar, este señor con 43 años, teniendo una posición muy acomodada, cogió, se puso el uniforme a rayitas de entonces del ejército español y el sombrero característico de los últimos de Filipinas y se fue a Cuba como soldadito sin pretender ser nadie no sé, por el rango que tenía político en España, que era muy alto, y estuvo allí luchando, fue condecorado y cuando volvió, que decías antes, ¿qué presidente perdió América? Fue Sagasta, el falso liberal Sagasta, el traidor Sagasta, ¿vale? Que era el tonto útil que a diferencia de Cánovas, no estaba dispuesto a defender Cuba, ni Puerto Rico, ni nada, ni España en general, de nadie, ni menos de los yanquis. Entonces, cuando volvió Canalejas de esta guerra en la cual arriesgó de nuevo el pellejo por España, o sea, ya en la guerra, como Prim, sin ser un soldado profesional, le dijo, mira, aquí tenemos que hacer esto, esto y esto para ganar la guerra y que esto deje de ser una sangría, que es lo que es. Y bueno, pues en efecto así se lo comentó, pero Sagasta no le hizo ni caso, lógicamente, porque eso hubiera significado, hacer caso a Canalejas, hubiera significado seguramente ganar en una guerra que la masonería internacional ya había decidido que España la tenía que perder. O sea, no se me explico, aquí siempre estamos hablando de planes a largo plazo que pueden durar generaciones, en los cuales el sionismo internacional, la masonería, como lo quieras llamar, pues ya se habían propuesto destruir el imperio español desde América hasta España, trayendo el federalismo falso americano luego a España, que son las autonomías, los cantones, y pues arrasar la unidad de España
¿Me oyes? ¿Michael? Sí, te oigo, pero no sé Uy. si... Ah, ¿Me oyes? pero no te veo. ¿Tú me ¿Me oyes, ves? pero no me ves? Yo no veo nada, se ha quedado esto en negro. La verdad es que se nota como que la conexión como que va perdiendo fuerza hasta que de repente siempre pasa algo de esto. No sé cuál es el problema porque yo no soy informático, pero serán las cosas del directo. Yo no veo nada. Bueno, ya es una vieja costumbre en estas entrevistas, en estas conversaciones. No sé qué pasa, que a mitad, pues fíjate, creo que se ha caído la llamada como semana pasada y la anterior. Y aquí, pues siguiendo la costumbre semanal, vamos a esperar a que el ordenador de Michael se reinicie. Y esta vez vamos a aprovechar el tiempo comentando los comentarios de los comentadores. Vamos a ver quién ha hablado por aquí. Vamos a ver. A ver quién ha estado. No, no, no. Pues saludos a Kevlar Steiner, Joaquín González Guerra, Despierto de Noche, George81, Joaquín, bueno, Agustín Rodríguez, Sasaki Kojiro, vamos a ver, Encarnación Romero, Roter, Eleazar, Migueli, bueno, vamos a ver, pues aquí dice un Agustín Rodríguez. Los Creo que hemos recuperado la emisión milagrosamente. Bueno, vamos a ver, que voy a comprobar que fuese una pausa para ir a tomar algo de beber. Vamos a ver. Estamos esperando que llegue Michael. Y bueno, pues chicos, ya sabéis que YouTube está cambiando las políticas de admisión para endurecer la censura. Y bueno, pues yo y que estaba diciendo que ahora los de YouTube pues van a prohibir y hacer clausurar los canales de conspirología y los terraplanistas, los que nieguen la versión oficial del 11 de septiembre, en fin. Y por lo tanto este canal entra dentro de esa lista. Y es bastante, ojalá que no ocurra así, pero podría ocurrir que cerrasen el canal.
Entonces, he estado buscando otras alternativas a YouTube y la alternativa que más, que mejor me ha parecido es una plataforma de vídeos llamada BitChute. BitChute. Para una red P2P, es decir, que está descentralizada y por tanto hay bastante y nada, pues que vámonos a pasar todos a BitChute. Así que mucho ánimo, amigos, que esta nueva censura no presagia nada, nada bueno. Michael, Sí, ¿me sí, ¿qué oyes? tal? Aquí estoy. Sí, sí, estoy vivo, ¿eh? Gracias a Dios. Fenomenal. Y vamos, que íbamos por Canalejas, que contabas que ya tenía 43 años, que a esas edades a uno ya le duelen las rodillas, no sé si lo sabréis, amigos, pero a los 43 años a uno le duelen las rodillas. Y cogió el tío, cogió un barco que tardaba 3 meses en irse a Cuba para luchar. Y cuando volvió a España, le dijo a Sagasta, que era el presidente, masón y traidor, le dijo, oye, Sagasta, que parece que estás perdiendo la guerra a propósito, capullo. Y Sagasta, pues por supuesto, hizo oídos sordos a las recomendaciones de Canalejas para perder la guerra. ¿Por qué? Porque la masonería ya había decidido que es un imperio y había que desarmarla y nada, seguir con los planes del nuevo orden mundial que esta gente piensa a largo plazo. Y ya por entonces, 100 años atrás o 120 años atrás, pues esta gente ya lo tenía todo planeado. Y en fin, que Canalejas llegó a ser presidente y no solamente eso, sino que, por lo que leo en la Wikipedia, era un hombre de pro y se hizo hasta su propio partido, el Partido Liberal, y bueno, pues hizo varias reformas, tenía pensado hacer varias reformas en el Estado. Y aquí, mira, pone aquí en Wikipedia, esto es lo que dice la Wikipedia, dice, su muerte le impidió llegar a Canalejas a realizar las esperadas reformas políticas que hubieran transformado el régimen existente en una verdadera democracia, acabando con el caciquismo y el fraude electoral. Y bueno, y Michael, ¿qué más dirías tú de Canalejas? Pues creo que le has presentado muy bien, en efecto, y además veo que me has escuchado, has mirado lo que he comentado, en efecto era un hombre progresista de verdad, porque era liberal más que otra cosa, o sea, el liberalismo impregna toda esta historia de la que estamos hablando, es decir, aquí hay dos grandes corrientes ideológicas, al margen ya de masonería o no masonería, porque incluso estamos viendo que entre masones se daban matariles, es decir, el propio Prim era masón y eso no le libró de que le mataran porque era un estorbo en un momento dado para unos determinados planes internacionales de acabar con el imperio español porque molestaba y sobre todo porque querían repartírselo a determinadas potencias, como sigue pasando hoy en día. Con las autonomías es el mismo modelo que nos obligaron a implantar en América, porque no fue una cosa ni mucho menos democrática, sino que fueron revoluciones realizadas, no sé si me estáis escuchando o... Sí, te escuchamos bien, Sí, aunque la imagen va un vale, poco descoordinada con la sí, voz. Pero bueno, sí, mientras se sí, oiga ya la veo. voz, Bueno, pues el sistema ahora español actual, bueno, antiespañol actual de las autonomías, de los Borbones y de esta gentuza que les rodea, pues en efecto eso se había puesto ya en práctica en América mucho tiempo antes. Y entonces eso ha sido ese modelo, ahora nos quiere entrar ya a la madre patria para acabar con la hispanidad en el corazón de la hispanidad que es España y Portugal, por supuesto. Bueno, pues en efecto, Canalejas se fue por oponerse a ese plan, al igual que otros tantos héroes de esta historia, liberales sobre todo, pero sobre todo españoles, unionistas, que miraban por el pobre, que miraban por la justicia social, por la democracia. Pues en efecto, su premio fue la muerte y una muerte brutal,
a manos terroristas, porque no hay que olvidar que estos personajes, pues en efecto, los que acabaron con sus vidas, a pese a que ahora se les ha idealizado, no los anarquistas, como en su momento el mito de la ETA, ¿no? Estos, bueno, patriotas euskaldunos que luchan por una Euskadi libre y socialista. Bueno, es todo mentira. O sea, ellos pueden pensar lo que quieran. Los payasos de turno y sicarios que en un momento dado apretan el gatillo por un sueldo, más que nada por un sueldo, o por una idea peregrina, o en el nombre de una idea peregrina. Pero, por supuesto, que los autores intelectuales aquí, por esta historia, nunca aparecen. ¿Vale? En el caso de Carrero Blanco, que luego hablaremos de él, de quién de verdad da la orden y hace todo lo posible para que salga literalmente volando, bueno, quien en efecto puso en bandeja también a Aznar para que la ETA lo pudiera asesinar a gusto. Y estamos hablando de personajes que tienen sus claroscuros también, o sea, no son buenos absolutos. Probablemente tenemos más idealizados a estos señores de más atrás, digamos, porque claro, después de todo nos quedan muy atrás, ¿no? En el tiempo, entonces no veíamos tanto sus fallos humanos que los tendrían como todo el mundo. Pero en efecto, un hombre como Canalejas, que con sus 43 años, como dices tú, que yo creo que te duelen las rodillas y también otra cosa que no son las rodillas, pero el tío demostró, en efecto, tener un par de testículos redondos, ir a esa guerra a poner el pecho por la patria, y en efecto, pero no le matan allí, sino que como no le pudieron matar allí los rebeldes famosos cubanos, masones, etcétera, pues le mataron aquí, ¿no? Mientras veía una librería en Madrid tranquilamente y se acabó. Un asesinato que impresionó a su época. De hecho, el propio Franco se hace eco de este asesinato que él atribuye directamente a la masonería. En su libro Masonería, firmado Jacques Bor, pero era Franco el que lo escribió, se nota que un Franco adolescente por entonces, que nace en el año 94, pues nace lógicamente en medio de este declive absoluto del Imperio Español, a golpe de tiro, a golpe de bomba y a golpe de guerra terrorista, como la de Cuba, que fue una guerra terrorista, como las que nos han planteado en todas partes los yanquis y sus amigos. Bueno, pues en efecto, él nació traumatizado, o sea, creció, mejor dicho, traumatizado en un imperio que se descomponía, en una vieja gloria que era España, que es nuestra patria, seamos lo que seamos, ¿vale? Porque aquí se puede ser liberal como nosotros, o se puede ser socialista, o se puede ser lo que sea. Pero en efecto, los que mataron a estos señores tenían la pantalla política de la izquierda federalista. Entonces, por eso, esto es la izquierda que no amaba a los presidentes, porque van de demócratas, pero luego se cargan a los presidentes que no les gusta. ¿No? Llevamos 3. Pero a Maura, en efecto, lo intentaron también, y lo intentaron 2 veces. Los anarquistas, que eran pues un poco la ETA de la época, por así llamarlo, los sicarios del nuevo orden mundial, pero de esa época, a lo mejor, sin duda, más idealistas que luego lo que ha venido después, porque era una época más inocente en ese sentido, bueno, pues las ideas, no, es la Europa de antes de la Primera Guerra Mundial, es una Europa bastante ingenua en ese sentido. Mucha gente se creería todo esto, ¿no? Lo del anarquismo, etcétera, pero bueno, los que apretaban en última instancia el gatillo, los que ponían la pistola encima de la mesa con el dinero y toda la logística, incluso la capacidad de poder asesinar a traición al líder en cuestión, porque sus propios compañeros incluso de partido le ponen, su propio gobierno le pone en bandeja a los asesinos, no tiene nada que ver con ningún idealismo. Es un tema entre potencias, es un tema de una secta, como es la masonería, ¿vale? Y además hay que empezar ya a introducir un tema que es el siguiente, para que la gente vea que el patrón del magnicidio español es muy concreto y tiene muchos factores que lo definen. Uno de ellos es que te mata, al presidente le mata el ministro del Interior, poco más o menos. Eso se ha dado en el caso de Prim con el general Martínez Campos, se ha dado en el caso, se puede decir, pues de Cánovas, es decir, el beneficiario es el que le sucede, que es Sagasta, o sea, el que luego va a ser presidente. Se ha dado en el caso de Carrero Blanco, donde el ministro del Interior de la época, que es el siniestro Arias Navarro, al que todos recordamos por el de españoles, Franco ha muerto. Bueno, pues el que hace ese anuncio, ¿vale? Era el ministro del Interior digamos, subordinado al presidente Carrero Blanco. Se cargan al presidente Carrero Blanco y el ministro del Interior, que ha fracasado de esa manera tan estrepitosa en proteger a una de las principales personas del Estado, asciende y ocupa el puesto del que se acaban de cargar, porque llega el presidente del gobierno. Entonces, eso se ha dado
muchísimas veces, incluso a Aznar, le quita la escolta periférica el ministro de Interior de entonces, que era Bello. O sea, el gobierno del PSOE le quita la escolta periférica al futuro presidente del gobierno para que la ETA o quien sea le pueda matar a gusto. Eso se ha dado siempre en el magnicidio español, ese patrón de la traición y de que el que te tiene que proteger, que es tu ministro del Interior, vamos, pone a los asesinos en tu cabeza en bandeja para que te maten sin ningún problema. Y luego te entierran. Claro. Muy bien, y después de Maura, que estuvo en varios periodos, pues vino el presidente Dato, que le asesinaron en 1921. También fueron unos anarquistas y nada, pues iba el hombre en su sidecar y en la misma calle de Alcalá, pues 3 anarquistas, pues esa es la versión oficial, pues le pegaron, le asesinaron. Y dice la Wikipedia que le asesinaron a él porque como no podían llegar a ver, no podían llegar a Martínez Anido, que era como el que llevaba a la policía y estaba aplicando la ley de fugas para asesinar a todos los anarquistas y rebeldes por la espalda, con esa ley, pues dice la Wikipedia que como no le podían matar a Martínez Anido, pues mataron a Dato. ¿Tú qué piensas sobre esto? Bueno, yo más que pensar es que todos los datos apuntan a que Eduardo Dato Iradier Coruñés, creo que en esa época se llamaba el puesto jefe del Consejo de Ministros o algo así, presidente del gobierno, pues fue un político, como bien decías, de una trayectoria impresionante, un auténtico ilustrado como Jovellanos, como había sido Cánovas antes, es decir, Canalejas, una persona reformista en el buen sentido, que no quiere romper el sistema, quiere adaptarlo para que España de una vez, de una puñetera vez, se desarrollara como nación, como Estado y dejara de ser la hermanita pobre y una vieja gloria en Europa, pero que, en fin, que la gente iba en alpargatas y no había unos índices de analfabetismo brutales. España era un país por hacer todavía. Había sido la cabeza y todavía lo había sido hasta hace poco de un gran imperio en el cual no se ponía el sol, pero digamos que el atraso caciquil, ¿no?, que sigue hoy en día en esta clase política en fin, y no sé cómo llamarlo, sectaria, de estas castas que existen, por supuesto, y no es un concepto que se haya inventado el piojoso este de Pablo Iglesias, que es un auténtico andrajoso mental, que no tiene nada que ver con estos grandes hombres de Estado de los que estamos hablando, es un mero peón de la OTAN y ya está. Es decir, está con los asesinos tradicionales de todos estos héroes que ya no hay. O sea, ya no hay gente como Dato, como Canalejas, como Prim. Esa gente, además, que no solo es que tenían sus ideas, es que tenían sus dos cojones, perdona por la expresión, pero es que hay que decir como es. O sea, que eran hombres de verdad con un valor personal, que sabían que iban hacia la muerte, que se la estaban jugando, porque estaban pisando demasiados callos, no solo fuera en las potencias que hemos nombrado, sino también a nivel interior, como bien has dicho, no solo a esta mafia anarquista que operaba por toda España, sobre todo en Cataluña y en ciertos lugares de Andalucía, etcétera, y también pues Madrid. No, es que había todo un caciquismo instaurado en la sociedad española, en las clases dirigentes españolas, que paralizaba a la nación. Ellos eran los de los privilegios, los de la peluca empolvada, los señoritos de verdad del no, déjales a estos tontos que sigan siendo tontos y que no sepan leer ni escribir para poder manejarles mejor. Bueno, pues Eduardo Dato era de los estadistas que querían cambiar eso, alfabetizar a España de una vez, poner a España a andar, hacer una cobertura social y laboral como no se había dado nunca antes y poner a España en el marco de las naciones europeas. Es decir, que cuando un empleado tuviera, por ejemplo, como he tenido yo hace poco la desgracia de tener la primera baja laboral de mi vida, pues que te pudieras dar de baja y que te pudieran pagar ese tiempo que no puedes trabajar y que el empresario pues irá por él en el sentido de decir, a ver, ¿por qué tu empleado se ha dado de baja? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué accidente ha tenido? ¿No? Y no como antes, que encima si protestabas te echaban a la calle, ¿no? Entonces, esa política social que no es socialista, que es liberal,
porque todos esos avances los han hecho liberales, ¿vale? A todos les han pagado con la muerte. A Canalejas por hacer la ley de, me parece que era la ley del candado, o no sé si era la ley del candado o luchó contra la ley del candado, pero el caso es que promulgó una ley según la cual los ricos ya no podían pagar para que sus hijos fueran a una guerra como la de Cuba, que era brutal. O sea, que todos éramos iguales y los ricos también. Le mataron. A Eduardo Dato por proteger a los trabajadores humildes y darles una cobertura social, sanitaria, etcétera, cuando eso no existía en España de ninguna manera, le mataron. A Calvo Sotelo, cuyo asesinato, como hemos hablado aquí alguna vez en nuestros vídeos, fue la mecha que prendió la guerra civil, porque se cargaron, la policía del Frente Popular se cargó al único diputado de derechas que quedaba en el Parlamento prácticamente, pues ese fue el que permitió que por primera vez en España pudiera votar la mujer. Fue él. Era un diputado monárquico, o sea, conservador, liberal, como lo quieras llamar, pero no era definitivamente de izquierdas. Entonces, ninguno de estos protagonistas de esta triste historia, pero gloriosa, porque lucharon y murieron por la patria, hay que decirlo, por los más desfavorecidos, sobre todo, pues ninguno era de izquierdas. El que más era de izquierdas era Canalejas, en todo caso, pero una izquierda, ya hemos dicho, más bien conservadora, más bien a la francesa, republicana de toda la vida. Bueno, hemos hablado de Maura y hemos dicho que recibió 2 intentos de asesinato. Su caso es curioso. Recibió 2 intentos, no le mataron, aunque lo intentaron. Este gran, brillante político mallorquín, que a ver si me acuerdo ahora de decir unas palabras de él para ver si alguien se siente identificado, ¿no? Con la época que vivimos hoy en día, que es la misma, o sea, una decadencia total. Pues, en efecto, le intentaron matar los anarquistas, de los que estamos hablando, y los socialistas también. El propio Pablo Iglesias primero, digamos, el Pablo Iglesias de antes, del andrajoso el Pablo Iglesias que hasta ahora ha conocido, el histórico, el del PSOE de toda la vida. Creo que fue el fundador del PSOE. Bueno, pues este señor llegó a decirle en el Parlamento, con esta democracia que caracteriza a este partido asqueroso del PSOE, llegaron a decirle, hemos llegado a la conclusión de que para librarnos de usted, para pararle a usted, tenemos que llegar al atentado personal. O sea, y poco después lo intentaron matar también ellos. O sea, una historia mafiosa que solo faltaba allí al Capone para dar un poco, pero es que era lo mismo, pero en vez de ser la ley seca, era el gobierno de España que estaba aquí matando a todo el que se les oponía, ¿no? Y mejor dicho, incluso a todo el que se les oponía en el gobierno, una mafia política brutal. Bueno, pues las palabras de Miguel de Maura, que las quiero poner en relieve, se referían al siglo XV, lo que había antes de los reyes católicos, diciendo lo siguiente: España es una nación enferma y su ideal, por tanto, es sanar. El siglo XV es aleccionador, una época turbulenta, con nobles que eran medio bandidos, medio nobles, la economía hundida, la sociedad en manos de auténticos bandidos, que eran los nobles, sobre todo. Entonces ocurrió el milagro, que fue, por supuesto, los reyes católicos. Y el milagro fue que Castilla eliminó la ponzoña que detenía su corazón. Entonces, en efecto, si no eliminamos la ponzoña, que por desgracia, eliminarla, no estoy hablando de matar a nadie, esto ya se encargan otros muy bien, no hace falta, o sea, pero siempre mueren los buenos, por desgracia, pero bueno, no hace falta, o sea, hay que eliminar a la ponzoña que detiene el corazón de España, que es esta casta política asquerosa que tenemos, empezando por su jefe Leticio VI y demás, ¿no? Pero hay que empezar por nosotros mismos. O sea, hay que empezar por dar ejemplo a nosotros, como estás haciendo tú, como estamos haciendo nosotros aquí, y siempre dar el pecho por la patria. Eso es lo que hay que hacer. Y es lo que hicieron estos héroes. Y murieron, ya digo, por eso o sea, la muerte violenta fue el premio que les dio el Estado por defender a la nación. Y ahora, ¿a cuál saltamos? ¿A Calvo Sotelo o damos un salto y ya nos ponemos en Carrero Blanco? Bueno, Calvo Sotelo en realidad en esta lista no estaba contemplado en el sentido, le he nombrado porque lo más lo merece, porque además fue un hombre que también supo que iba hacia la muerte. Es famoso el rifirrafe que tuvo con la pasionaria, esta en fin, sierva de Stalin, que ahora es el culmen de la democracia, no sé qué, pero que le amenazó en el Parlamento el día antes de que le asesinaran, no sé si el mismo día, porque le asesinaron por la noche, la policía, le asesinó en su casa. Eso fue lo que pasó en el 36, por eso empezó la guerra antes. Pues en efecto, cuando habló él
refiriéndose a, bueno, su último discurso en las Cortes, la pasionaria dijo, este hombre ha hablado por última vez. Y en efecto, esa misma noche le mataron. Pero además es que le quiso hacer responsable a él de todo lo que pasara, que ya estaba en camino una rebelión encabezada por generales, que fue lo que luego pasó con Franco, Mola, etcétera. Le quisieron hacer responsable a él por ser un poco el adalid de España en las Cortes, simplemente. O sea, es que él no era un pistolero ni era un militarista zafio. Era simplemente un diputado en las Cortes españolas. Y entonces, cuando le quiso hacer la pasionaria responsable de cualquier conato, digamos, militar contra ellos, contra el Frente Popular, él dijo lo siguiente: si me queréis echar esta responsabilidad sobre mis espaldas, adelante. Mis espaldas son anchas. Es cuando dijeron que iba a morir, que había hablado por última vez, y esa noche le mataron como un perro, ¿no?, a un señor que había aguantado el tipo en esa banda de mafiosos del Parlamento, que lo sigue siendo, ¿vale? Y entonces, pues, en efecto, también sabiendo que iba hacia la muerte, siguió caminando, pero además por una sociedad que pedía a gritos justicia. Es que la mayor parte de los españoles de entonces no sabían leer ni escribir, no tenían ropa apenas, tenían unos trabajos que eran a base de currar en el campo y en la fábrica, pero como animales. Les pagaban 4 duros, les maltrataban. Esa era la realidad de España en ese momento. Entonces, por supuesto, que la masonería estaba dispuesta a recoger ese descontento, ¿vale? No de la manera que hacían estos señores a los que estamos nombrando, estos grandes estadistas que reformaban el Estado desde arriba, ¿no?, con todas estas políticas sociales que estamos aquí nombrando. Pero también quiero comentar algo que es muy importante. Todos estos estadistas asesinados, sobre todo por la izquierda federalista, etcétera, y por potencias extranjeras, tuvieron también un gran patrón en común. Estaban en contra de la guerra. Tanto Cánovas como Prim como Canalejas estaban en contra de la guerra de Cuba y hicieron todo lo posible para que esa guerra, para empezar, o no empezara o que la ganara España. Fueron eliminados. Eduardo Dato estuvo en contra de la tragedia absoluta que fue la Primera Guerra Mundial. El informe que presentó al rey de entonces, Alfonso XIII, que ahora estoy revisando su historia, no era tan malo como pensaba yo. O sea, es decir, mucho mejor que el payaso este que anda ahora por allí, haciendo que es el nieto de él, o no sé qué es, bisnieto, ¿no? Bueno, pues en efecto, este señor, Alfonso XIII, con estos gobiernos de liberales que al final estaban a sus órdenes, digamos, eran sus ministros, como Dato, pues se sometió a consejo, es decir, ¿participamos en la Primera Guerra Mundial, sí o no? ¿Con qué bando? Lo más probable es que fuera con el bando aliado, digamos, Francia, Inglaterra, etcétera, pero no estaba muy claro. Había gente que estaba a favor de Alemania, otros que estaban a favor. Había como un entusiasmo en toda Europa de que la guerra mundial iba a ser una cosa maravillosa y que iban a ganar todos en 4 días y iban a estar genial. Nadie adivinaba los millones de muertos que iba a haber a consecuencia de esta guerra. Y España tuvo un papel humanitario importantísimo, pero tuvo un papel humanitario porque no participó. Y no participó porque Eduardo Dato, en su informe, que fue fundamental, desaconsejó y siempre desaconsejó al rey que fuera a esa guerra. Además, con estas palabras: no estamos preparados para el tipo de guerra industrial que exige esta guerra que está empezando en Europa. No es nuestra guerra y no nos conviene para nada, y lo que nos conviene es la neutralidad. Y Miguel de Maura, que hemos visto que sufrió 2 intentos de asesinato también, estaba en esa misma tesis. Y de hecho hay una foto de él muy famosa en un discurso en una plaza de toros, no sé si en Valencia, recalcando por enésima vez la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial. O sea, y Carrero Blanco, de que vamos a hablar ahora a continuación, que sí fue presidente, aunque algunos no lo quieran reconocer como tal, lo fue, más presidente del gobierno que cualquiera de estos títeres de ahora, tenía su propia política, por eso le mataron. Pues en efecto, también le debemos no solo el no haber entrado España en la Segunda Guerra Mundial, cosa que no se le quiere reconocer a este señor, que su informe fue también decisivo, como el de Dato, para que Franco se convenciera definitivamente de que no merecía la pena entrar en la Guerra Mundial, y así se hizo. También su aparato de inteligencia de Carrero Blanco desaconsejó siempre al general Franco, al gobierno, que entrásemos en la guerra de Vietnam, que como los yanquis querían que hiciéramos, manda narices. O sea, nos roban y luego pretenden que vayamos con ellos a todas sus guerritas, ¿no?
y también quiso, que eso fue ya su condena de muerte, se opuso a las guerras, o sea, se opuso a que las bases españolas de la OTAN sirvieran como plataforma, bueno, las bases que en ese momento no eran de la OTAN, pero que eran bases yanquis en España, sirvieran como plataforma para las agresiones de Israel en el Oriente Medio, en las guerras, sobre todo la del Yom Kippur en el 73. Bueno, pues ese no a la guerra reiterado de Franco, pero que era sobre todo el no a la guerra de Carrero Blanco. ¿Cuántos millones de españoles le debemos la vida a Eduardo Dato y a Carrero Blanco por no haber ido a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda, a la de Vietnam y a las guerras, ya lo que faltaba, ya al Oriente Medio a ayudar a Israel? O sea, todo eso se lo debemos a políticos de derechas, pero de verdad, no la basura que tenemos ahora con el PP y demás, que se enfrentaron a la muerte porque se enfrentaron a estos personajes, a estos mandamases mundiales que tienen un dedo siempre en el gatillo nuclear y que tienen a España acogida, ¿no?, con sus bases en un puño. Bueno, pues siempre se enfrentaron a esa mafia y les costó la vida. Y con él ya sería el último muerto, ¿vale? Luego viene el caso de Aznar, que es bastante diferente, pero que también habría que hablar de él. Pero esos son los 5 presidentes que murieron por España a tiros. También quería hacer una pequeña puntualización de algo que has dicho. En el asesinato de Eduardo Dato, él no iba en un sidecar, él iba en una berlina de esa época, tipo las películas, no sé, de Al Capone, de esas con la lona por encima y demás, de manivela, y sus asesinos sí iban en un sidecar. 3 anarquistas catalanes que vinieron a Madrid para ejecutar la operación, con el permiso expreso, como siempre, de la policía, de los mandos de la policía, digamos, que limpiaron la zona de unidades policiales para que los asesinos, que llevaban ya días detrás de su presa, pudieran ejecutarle a placer como de una forma muy parecida a como mataron, la misma forma a como mataron al ministro de Justicia colombiano, Lara Bonilla, en los años 80, los pistoleros de Pablo Escobar desde una moto disparándole con metralletas. El mismo sistema. Y, por supuesto, con 0 policías alrededor, los tipos sobrevivieron. Llevaban días detrás de él, todo el día detrás de él, con la metralleta y demás, borrachos, por cierto, bebiendo mientras iban en el sidecar, bueno, de juerga todo el día, con el dinero que les pagaba alguien, y ya por fin, se acercaron y le reventaron, dejaron el coche como un queso de Gruyère. Bueno, pues esa fue, en efecto, el premio que se le dio a Eduardo Dato Iradier, y el olvido también, por cierto, después de una política social y nacional es que muchísimo no estaríamos aquí, porque hubiéramos ido a la guerra mundial con estos iluminados que querían ir. Pues, si quieres, terminamos por el intento de asesinato de Aznar, que aunque no fue un magnicidio, pues tiene sus cosas curiosas. Sí, habría que dejar para otro día los grandes atentados que han jalonado esta historia, porque aquí va todo unido. Es que es un tema yo creo que apasionante, es un tema que casi nadie ha tocado, parece una historia destinada al olvido, ¿vale? Solo gente que se ha tomado interés de leer sobre el asunto y de informarse, como es mi caso, pues hemos llegado a tener datos, sobre una historia de sangre, una historia política de primer orden mundial, ¿vale? Pero que ha sido silenciada. Pero es que ¿en qué país se ha matado a 5 presidentes del gobierno en menos de 100 años? Eso no ha pasado en ninguna parte. Vamos, yo no tengo constancia. Pero es que además, que eso, por supuesto, se han intentado matar también a otros, como a Maura, y también se ha intentado matar al jefe del Estado, porque Alfonso XIII, que sí era un jefe del Estado y no este personaje que tenemos ahora, que no es jefe de nada, que es un títere de la OTAN y ya está. Bueno, pues a Alfonso XIII le intentaron matar en 2 ocasiones. Inclusive el día de su boda, ¿vale? Cuando venía de los Jerónimos al Palacio de Oriente, que los que hemos sido madrileños sabemos que es una distancia mínima, bueno, pues a mitad de camino en la calle Mayor le tiraron una bomba envuelta en un ramo de flores pálidas, ¿vale? Y se cargaron a todo el mundo menos a Alfonso XIII y a su mujer, que sobrevivieron milagrosamente en un carruaje que iban estilo Prim, ¿veis? O sea, aquí se ve la evolución también de los coches en esa época, o sea, es decir, empezamos con un carruaje muy simple como era el de Prim, pero muy bonito, que creo que se conserva, y todos los coches que han sido tiroteados, bombardeados, como el de Carrero Blanco, se conservan, curiosamente. Somos unos grandes coleccionistas de magnicidios. El coche de Aznar creo que también.
Bueno, pues en efecto se intenta matar también a Alfonso XIII con un atentado brutal que creo que se llevó la vida de no sé cuántos madrileños inocentes, ciegos muchos quedaron, niños. O sea, ha sido una historia brutal. También a Franco se le ha intentado matar un número récord de veces. O sea, una cosa impresionante, que realmente ese hombre, es que decían los moros que tenía suerte, que tenía baraca, pero es que eso es más que suerte, porque es que le han intentado matar en la guerra, antes de la guerra, en el gobierno, o sea, siempre la han intentado matar. Entonces, ha sido una historia realmente de una violencia extrema. España no pueden permitir de ninguna manera en el nuevo orden mundial que España vuele por sí misma y tenga una política autónoma, pacifista, que es lo que nos toca realmente. A nosotros nos toca defender lo nuestro y ser los embajadores, en realidad, una tercera vía, ¿no?, pacifista, que es la que hemos mantenido en las neutralidades, en las guerras mundiales. Es decir, una España no militarista, que nunca lo hemos sido en los últimos tiempos, y humanitaria incluso, que en la Primera Guerra Mundial ayudó a millones de, bueno, no sé si millones, pero miles de familias destrozadas, separadas por la guerra de todos los países beligerantes. Pues España ayudó a que se pudieran comunicar, a revisar los campos de prisioneros para que se tratara de forma humana a los prisioneros, hacer intercambios de los prisioneros. O sea, hay toda una historia de una España malograda, que siempre han querido que naufrague, una España soberana, ¿no? Y el último estallo probablemente de eso, en efecto, o sea, aunque este régimen lo repudio tanto como tú o más, el régimen del 78, si ha habido una persona que ha intentado meter un impulso liberal a la situación y, bueno, pues que han sido unos años de mucho empleo, de una prosperidad económica, etcétera, han sido los de Aznar. Yo he sido muy crítico con Aznar, sobre todo con el 11M, como mucha gente del canal tuyo que me hayan seguido saben. He acusado directamente a personas concretas, entre ellos, entre otros muchísimos de muchos partidos y esferas de poder, al propio Aznar, pero una cosa está clara, le intentaron matar no solo una vez, sino varias. También con un lanzacohetes intentaron derribar su avión. Bueno, eso es creíble o no, pero lo que es indudable es que su coche salió volando. También como el de Carrero Blanco, mejor dicho, faltó poco, quedó destrozado, pero se salvó, como todo el mundo ya debería saber. Pero lo curioso del tema, y con esto ya si quieres acabamos, es que para hacer una comparación, el atentado que sí fue falso, porque mucha gente duda de estas cosas, las teorías de la conspiración y demás, cuando son teorías realmente y no datos como los que estamos dando aquí, hay mucha gente que duda de que el atentado de Aznar fuera verídico. Yo no participo de esa tesis. Yo creo que fue tan cierto como el de Colosio en México, como el de Luis Carlos Galán Sarmiento en Colombia, como el de Kennedy, etcétera. O sea, son atentados de verdad. ¿Qué pasa? Que el que no es de verdad, siempre lo diré, es el del famoso campechano. Este personaje que hemos tenido aquí de jefe de no sé qué, de jefe de una banda, durante más de 40 años, que es increíble que se vaya a morir en la cama sin haber pisado ni un solo día de su vida a la cárcel, cuando debería haber sido investigado por muchísimos asuntos que llevan a él directamente. Pero bueno, eso yo me he cansado de decirlo, yo creo que por eso también me cerraron el canal, pero es la verdad. Es decir, este personaje, mejor dicho, su camarilla, se inventaron el atentado de Portopí, el atentado de Mallorca, ¿vale? En el cual un francotirador de ETA le iba a disparar, hicieron una película, que no está mal la película, por cierto, pero es todo falso. O sea, eso se hizo, eso lo sabemos porque nos lo ha contado el CNI. O sea, credibilidad cero. Pero claro, se hizo ¿por qué? Para tapar algo tan escandaloso como el que el gobierno de Felipe González, en plenos años 90, antes de que la primera victoria del PP, de SPP, digamos, intentaron matar, pero muy seriamente, además, con un coche de bomba, de una forma vergonzosa, no había escolta, prácticamente periférica, ¿no? Y les quisieron matar al chofer y a los escoltas como los de Carrero Blanco, con el candidato en el coche, ¿no? Y con una bomba para que salgan por ahí volando. Pero les salió mal. Y además tuvieron que tapar la vergüenza esta, que fue el escándalo, que fue el haber puesto al pie de los caballos, al candidato. O sea, es que solo había el Rey, González y Aznar, no había más. Bueno, pues intentan cargar a uno de ellos y casi lo consiguen. Un escándalo total. ¿Qué pasa? ¿Que no había efectivos policiales para limpiar la ruta de Aznar? Claro que lo sabía, pero como en el caso de Prim, de Carrero Blanco, etcétera, ¿vale? Estaban esperando alguien estaba esperando, y más de uno además, a que estallara una bomba.
Bueno, ¿y por qué creéis que intentaron matar a Aznar? Porque llevaba una política que que no convenía a los del nuevo orden mundial, ¿no? Es que aquí se confunden muchas cosas. Que Aznar haya sido, dicen, el lacayo de Bush, eso habría que puntualizarlo alguna vez. Hay una historia ahí que yo me he centrado en ella en mi canal, lo expliqué yo creo que bastante bien con datos y demás, lo que fue la segunda legislatura de Aznar sobre todo, que es una auténtica locura. Ahí hay un petrolero que se hunde de una forma muy extraña, hay precisamente un aniversario muy extraño, el 10º aniversario de Alcácer coincide justamente con que se empieza a hundir un petrolero en Galicia, precisamente en el gobierno de Aznar, no eran, ¿sabes? O sea, y además eso ya había pasado con Felipe González, lo del petrolero, y ya había pasado con Suárez. O sea, hay cosas raras ahí que yo me he dedicado a investigarlas y que no son accidentes. Bueno, pasó lo del Yak 42, otro sospechoso accidente. Pasó lo del CNI en Irak, las masacres que hubo de agentes del CNI en Irak, que fueron brutales. O sea, pasaron un montón de cosas raras que fueron como una preparación para luego lo que fue extremadamente raro, que fue el 11M, que es bastante raro todo lo que pasó ahí. Por eso, en concreto, me cerraron a mí el canal. Pero bueno, para ir al grano. ¿Por qué le querían matar? ¿Por qué? Porque Francia y Gran Bretaña, Estados Unidos tienen un montón de intereses puestos en España. Eso para empezar. Bases yanquis, Gibraltar es una base militar también sionista ahí en medio, que es en nuestro suelo, una humillación de nuestros supuestos aliados. Francia, por supuesto, como ahora está saltando de nuevo los escándalos a la luz, ¿no? De las intromisiones de la República Francesa en España. ¿Pero qué pintan aquí estos señores? España será lo que los españoles quieran y punto. Para eso tenemos que luchar los españoles día a día por nuestra independencia y tener líderes que luchen por nuestra independencia y no esta banda. Pero bueno, en general, ¿por qué le quisieron matar? Porque Aznar era una persona que, como todos sus enemigos han reconocido, pues, o rivales, o como quieras llamarlo, el propio Mohamed VI no le podía ni ver, Puyol, no sé, hay mucha gente que no necesariamente son los mejores amigos de Aznar y que siempre coinciden en una cosa, y es que Aznar es un estoico, lo cual en política significa que puede dormir sobre una cama de piedra. Y es capaz de coger al sultán de Marruecos y decirle que si quiere guerra en España, mejor dicho, cuando el sultán anterior, Hassan II, otro estadista de verdad, por cierto, habrá que hablar algún día también de él, le dejó caer que Marruecos y España no iban a entrar en guerra por las ciudades africanas. Aznar, lo pongo como ejemplo de también lo que era Aznar, en el lado bueno, le dijo, pues está muy bien que Marruecos no declare la guerra a España por nada, porque la perdería. En ese momento, por supuesto que le va a perder, ahora ya no sé. Entonces, cuando tú quieres ser estadista en una nación que está rodeada de enemigos y trufada de enemigos, con bases incluso militares en su suelo, te estás jugando la vida todos los días. Los estadistas, como bien decía el tirano Damocles, por eso se llama la espada de Damocles, viven todos los días debajo de una espada. Entonces Putin vive debajo de una espada y el gobierno de Irán vive debajo de una espada. Pues muy bien, Michael. Pues hasta aquí el programa de hoy. Y bueno, ¿quieres añadir algo más? Bueno, solo unas palabras de un general que de apellido vasco, no sé si era Goicoechea o Goicoechea, no me acuerdo, me parece que era Goicoechea, que de esta época de la que estamos hablando, que dijo lo siguiente: soy de los que concede importancia a la masonería. Lucha incansablemente contra el espíritu nacional y religioso del pueblo español. Es un peligro para la patria. Y por supuesto, quiero acabar el vídeo y acabar cualquier vídeo y cualquier cosa que haga en la vida, por supuesto, dando un abrazo a todos los que como nosotros estamos luchando por la patria, como tú, por supuesto, y un sincero y profundo viva España. ¡Viva España! Y bueno, amigos, pues la semana que viene nos vemos. Sí, YouTube no nos ha cerrado el canal y si veis que no lo ha cerrado, a mí personalmente, pues me buscáis en BitChute, que ahí estaré. Pues bueno, Michael, hasta la semana que viene.
Hasta pronto, un abrazo a todos. Adiós, amigos.